Buenas tardes a todos. Primeramente, agradecer la invitación de Ocinermin, que bueno, le he recibido y le he aceptado con mucha felicidad porque es una oportunidad muy grande para mí para compartir algo de la investigación que hemos hecho en los últimos años como parte de IMS. Y también un poco promover las utilidades que se pueden obtener del uso de un monitoreo sísmico. Lo que se conoce o lo que se usa en el mundo todavía no está muy divulgado. Generalmente cuando se piensa en el monitoreo sísmico es ok, voy a obtener dónde se localizó el evento y tener una estimación de su tamaño, ¿no? O sea, la magnitud. Pero el mensaje que quiero dar hoy es que hay mucho más que se puede hacer y se pueden obtener muchas más ventajas con un monitoreo sísmico. ¿Okay? Entonces, la primera parte, esta presentación la he dividido en dos partes. La primera parte es la validación de modelos geomecánicos. Antes de mencionar esta parte, esta diapositiva, les mencionaba, cuando uno piensa acerca de eventos sísmicos, uno piensa localización y magnitud. Pero hay otros parámetros más que se pueden extraer de un evento sísmico, ¿no? Si es que hay buena cobertura, por ejemplo, de un sistema sísmico. Uno de estos parámetros son los mecanismos que se les conoce comúnmente como mecanismos focales, ¿no? También se les llama mecanismos de fuente. Y estos nos permiten, por ejemplo, en este caso, para Sudamérica, si hablamos de sismología global, en Sudamérica vamos a tener diferentes eventos que ocurren en el litoral y también a ciertas profundidades, pero cada evento nos da información de cómo están los esfuerzos en esa zona puntual donde ocurrió el evento, en el hipocentro, ¿no? Entonces, esa información es posible extraer a través del análisis de los mecanismos de estas fuentes. ¿Okay? Entonces, en este caso nosotros conocemos que hay subducción de la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana y con los esfuerzos tienden a ser, no siempre son así, tienden a ser subhorizontales, ¿no? Generalmente en una dirección cercana a este-oeste, ¿no? Entonces, acá simplemente en esta parte izquierda se muestran los tipos de falla que pueden haber de los eventos. Pero voy a mencionar un poco más de esto en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, en el caso particular de una mina, uno puede tener diferentes tipos de ocurrencias de eventos sísmicos, ¿no? En minas puede ser por colapso o puede ser un fallamiento en un pilar, puede ser con falla tensional también, falla normal, falla reversa o incluso otro caso también de falla reversa más subhorizontal, ¿no? También existen esta diapositiva nos muestra también los diferentes tipos de fallas. Tal vez acá algunos están familiarizados con estas representaciones, ¿no? Que se les llama pelotas de playa o beach balls, y nos ayudan a representar lo que ha pasado en la fuente, y no solamente la fuente, sino los esfuerzos que han sido responsables por la ocurrencia de un evento. Algo interesante y donde ya viene la utilidad de este tipo de análisis en el caso particular de una mina, es que en la mina nosotros estamos interesados en saber cómo están direccionados los esfuerzos. Muchas veces se pueden hacer mediciones de esfuerzo in situ, que ya hemos visto que hay diferentes métodos para hacer, pero la desventaja es que uno puede hacer mediciones puntuales, conocer el direccionamiento de esfuerzos y la magnitud de estos esfuerzos en zonas bien puntuales. Con un monitoreo sísmico uno puede tener la potencialidad de conocer el direccionamiento de estos esfuerzos en muchas otras zonas. Incluso se puede hacer un mapeo en 3 dimensiones. Entonces, en esta diapositiva se muestra, por ejemplo, una medición de esfuerzos in situ que hicieron en una mina en particular. Y también luego utilizando varios eventos sísmicos se calculan los direccionamientos de los ejes P, que es un parámetro que se obtiene con esta inversión del mecanismo de la fuente. Pero lo interesante acá es que este eje P comúnmente es paralelo a la dirección de sigma 1, o sea, la dirección del esfuerzo principal máximo. Y esto es de mucho interés para las minas. Hay casos en que tal vez no pueda ser así,
pero voy a aclarar más tarde. Generalmente si hablamos de eventos sísmicos que ocurren en planos de falla, se cumple esta asunción. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que podemos usar los mecanismos de los eventos para intentar mapear cómo se están direccionando los esfuerzos espacialmente, pero también cambios temporales. Y voy a mostrar un ejemplo de esto. Ahora, también cuando hablamos de sismicidad o monitoreo sísmico, también no solamente hay que hablar de las ventajas, sino también de las desventajas. Obviamente sí podemos mapear en 3 dimensiones, obteniendo los mecanismos de los eventos, pero no se conoce la magnitud de los esfuerzos. O sea, no podemos decir, ok, los esfuerzos en este punto, o sigma 1 en este punto está direccionado en esta dirección, pero su magnitud es 60 megapascales, 70 megapascales, no podemos decir la magnitud en sí, pero sí el direccionamiento lo podemos restringir. Entonces acá yo muestro un ejemplo para una mina en Australia, en el cual ellos hicieron, en la parte derecha vamos a ver mediciones de esfuerzos con emisiones acústicas, y ellos obtienen que el eje P está en esta dirección, las esferitas rojas, las esferitas de colores que vemos acá. Pero no el eje P, sino sigma 1. Y coincide con lo que nosotros obtenemos acá en el gráfico, este aerográfico acá, con las direcciones de sigma 1, que son estos recuadros de color rojo, ¿no? Coincide para muchos de estos eventos, coincide. O sea, cada punto acá es una medición de estas direcciones del sigma 1 o del eje P para un evento en particular. Entonces acá he considerado varios eventos grandes que ocurrieron en esta mina, y se obtiene que hay cierta correlación. ¿Okay? Entonces también puede haber ciertas variaciones debido a que cuando uno se acerca hacia el cuerpo de minerales, la dirección de esfuerzos puede cambiar también. Veamos otro ejemplo que es... este es el mismo ejemplo de esta misma mina, pero ya lo que hemos hecho es contorizar o hacer un gráfico de contores de todos los ejes P que hemos medido, no solo para los 4 eventos más grandes, sino para todos los eventos que hemos podido obtener su mecanismo. Y acá vemos en un mapa en vista de planta, todos los eventos, son cientos de eventos de los cuales hemos podido obtener los mecanismos, y graficando todos los ejes P de estos mecanismos, que son estas líneas rojas de acá, y obtener cuál es la dirección en la que mayormente están direccionados estos, cuál es la dirección que tiene mayor densidad, obtenemos esta de acá, y que correlaciona muy bien con una cierta desviación con lo que se ha medido in situ. Entonces, esta es una utilidad, ¿no?, del monitoreo sísmico. Ahora veamos también otro ejemplo. Esta es otra mina en Australia, y en este caso esta mina, primero la mina hizo un estudio con una universidad de emisiones acústicas, y obtuvieron un eje P, en muchos casos norte-sur, o en esta dirección, cerca a este-oeste. Pero lo que nosotros medimos con los eventos grandes que ocurrieron en esta mina, medimos esta otra dirección, ¿no? Entonces era en la dirección más o menos noreste-este, ¿no? Y entonces había una discrepancia acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿Hay algún error tal vez en alguna de estas mediciones? La mina decidió pedir otro análisis de esfuerzos in situ, otra medición de esfuerzos in situ. No estoy seguro del método que usaron en el segundo análisis, eso ya lo vemos en las gráficas que están abajo, y obtienen una nueva dirección de sigma 1, que es en esta dirección. ¿Dónde está? No, perdón, en esta dirección. Esta es sigma 1 y sigma 1, ¿no? Con un azimut de más o menos 250, 260 grados. Y correlaciona muy bien con el azimut o el direccionamiento que nosotros obtenemos para los eventos grandes que hemos visto en esta mina, ¿no? Entonces, esto ya nos da una mejor idea de que utilizando estos métodos podemos incluso restringir el direccionamiento de los esfuerzos. Ahora, si hacemos un contorno ya para todos los eventos de los cuales hemos calculado mecanismos, también tenemos esta dirección preferencial, ¿no?, para esta mina. Este es otro caso ya diferente a la mina anterior. Ahora, también podemos utilizar modelamiento numérico para calcular los esfuerzos e inferir también las direcciones de los esfuerzos en otras partes de la mina donde no tenemos necesariamente mediciones, donde no han ocurrido eventos. En este caso, por ejemplo, hemos hecho el modelamiento para esta mina, es una vista en planta, utilizando el esfuerzo in situ nada más que nos ha proporcionado la mina, y cómo varían estas direcciones de esfuerzo utilizando el desarrollo de la mina,
y vemos que lo que obtenemos, estas líneas son las obtenidas con el modelamiento, son las direcciones de sigma 1, pero no correlacionan con lo que se obtienen con el análisis de mecanismos de fuente. De hecho, el análisis de mecanismos de fuente nos sale más un direccionamiento norte-sur en estos puntos. Entonces hay una aparentemente contradicción, pero luego hacemos un modelamiento ya con los esfuerzos inferidos, y en el cual tenemos unos esfuerzos in situ diferentes y ya obtenemos una mejor correlación con lo que se obtiene en la mina. De hecho, en este caso tiene más sentido una dirección de esfuerzo in situ noreste, porque si fuera paralelo a la dirección del cuerpo de minerales, observaríamos también eventos que están alejados del cuerpo de minerales, y no como en este caso que están bien cercanos al cuerpo de minerales. ¿Bien? Entonces, esta es otra aplicación también. Esta es también para otro nivel de esta misma mina, y también observamos, ¿no?, la diferencia entre asumir que los esfuerzos in situ están paralelos al cuerpo de minerales y lo otro con otra direccionalidad. También para otro nivel. Este es un caso para una mina en Chile. Este es un trabajo que ya hemos publicado, incluso puedo mencionar el nombre de la mina. Esta es la mina Carola en Chile, y lo que pasó acá fue que ellos tenían un pilar que era muy estable, un pilar estructural que era más o menos de 60 metros de ancho, y este pilar no tenía eventos sísmicos, casi no se reportaban eventos sísmicos, pero en algún momento decidieron explotar el cuerpo de minerales acá en la base del pilar e hicieron una voladura importante, y luego se presentaron una serie de eventos. De hecho, en un mismo día se presentaron más de 1000 eventos, incluyendo un evento de magnitud 1.7 en esta parte del desarrollo, ¿no? Lo que pasó acá en este caso, bueno, no tanto me voy a enfocar en lo que pasó con la sismicidad en sí, sino con el análisis que hicimos de los mecanismos de fuente de todos estos eventos, ¿no? Calculamos, por ejemplo, el mecanismo de fuente del evento principal, fue de magnitud 1.7, y nos salió que fue mayormente implosivo, con una componente que se le llama deviatórica, que nos dice que no solamente hubo cambio volumétrico de convergencia, sino que también hubo un deslizamiento en un plano de falla. Y esto se puede ver cuando uno examina el pilar. También acá hay una fractura en el cual se espera que haya habido un deslizamiento, ¿no? Entonces, hay en este análisis obtenemos este resultado, ¿no? Y también hay otras dimensionalidades que tal vez puedan, si quieren saber más, me pueden preguntar después, de invertir por el mecanismo focal, que es lo que se llama el tensor momento, en los cuales nosotros podemos hacer análisis de incertidumbres. Entonces, para este evento en particular, hay mucha probabilidad de que sea de carácter implosivo, como se ve acá en el diagrama de Hudson, y que el eje P sea casi subhorizontal en la dirección este-oeste, ¿no? También hay otros parámetros acá, pero no voy a entrar en detalle ahora. Cuando ya analizamos otros eventos en este pilar, no solo el evento principal, analizamos ahora los eventos que ocurrieron después de la voladura, pero antes del evento de magnitud 1.7. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que este evento fue tan grande que no solamente deformó toda esta zona alrededor del pilar, sino que cambió el direccionamiento de esfuerzos o redistribuyó los esfuerzos a nivel de toda la mina. Pero enfocados ahora solamente en el pilar, vemos que los eventos que ocurren antes del evento magnitud 1.7 tienen su eje P dirigidos hacia el pilar. Esto nos indica que sigma 1 está también dirigido hacia el pilar, y que muy probablemente este pilar todavía está cumpliendo una función de sostenimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y esto también lo vemos acá en el diagrama de StereoNet, en la parte inferior derecha, donde vemos un direccionamiento de estos esfuerzos, casi verticales en algunas partes, pero también direccionados hacia el pilar. Pero ¿qué pasa cuando después del evento de magnitud 1.7? Vemos que los eventos que ocurren en esta zona, dicho sea de paso, el esfuerzo in situ en esta mina Carola tiende a ser en esta dirección, con un azimut más o menos de 100 grados, 110 grados. Entonces se esperan eventos en esta esquina por acumulación de esfuerzos, y también en esta otra esquina del pilar. Pero ¿qué pasa con estos sigma 1 o ejes P de los eventos después del evento de magnitud 1.7? Ya están dirigidos no hacia el pilar en esta esquina, sino son paralelos.
y esto nos da una indicación de que el pilar está ya perdiendo su función de sostenimiento y que está degradándose en el tiempo. Entonces acá vemos un ejemplo de no solo cómo mapeamos espacialmente los esfuerzos o direcciones de esfuerzos, sino cómo van cambiando incluso en el tiempo, ¿no? En este caso debido a este evento de magnitud 1.7, que es otra aplicación. Y vemos acá en este diagrama estereográfico donde vemos la proyección que surge otra familia de eventos con una dirección de esfuerzos de sigma 1 norte-sur en comparación con el otro. ¿Okay? Entonces ha habido un cambio y el análisis o el monitoreo sísmico nos permite detectar estos cambios. También este es otro ejemplo de una mina Hemlo. Entonces ellos tienen diferentes niveles también acá y analizamos mecanismos en diferentes regiones, ¿no? A región A, B y C, porque presentan potencialmente diferentes direccionamientos o diferentes mecanismos de los eventos. Entonces vemos que acá ellos tienen un modelo original de esfuerzos in situ que nos dieron y basado en ese modelo original hicimos un modelamiento y también y comparamos luego el modelamiento de los esfuerzos con los eventos que ocurrieron en esa zona y vemos que los eventos deberían haber tenido en su mayoría este direccionamiento de esfuerzos, ¿no? Sigma 1, pero algunos tienen otro direccionamiento. De hecho, lo que nos muestra la mina en este caso es que el esfuerzo in situ debería ser norte-sur y bueno, varía ligeramente cuando nos acercamos al cuerpo de minerales. Pero había una discrepancia. Cuando ya hacemos un modelamiento utilizando un nuevo modelo basado en lo que nosotros creemos que podría ser la dirección de esfuerzos in situ, ya obtenemos un mejor acuerdo entre lo que hemos medido y el modelamiento que hemos hecho. De hecho, el esfuerzo in situ en este caso es más este-oeste. Y esto nos da una mejor explicación de estos eventos. De hecho, también podemos modelar zonas donde hay mayor acumulación de esfuerzos también. Y estas zonas también utilizamos después para modelar la sismicidad también. Es posible. Entonces, no solamente, ya les había mencionado que la desventaja del monitoreo sísmico, digamos, algo que no te puede dar el monitoreo sísmico es la magnitud de estos esfuerzos principales. Pero hay algo que sí te puede dar, que es una idea de qué tan cercano es sigma 1 de sigma 2 o qué tan cercano es sigma 1 de sigma 3, perdón, sigma 2 de sigma 3. Y esto, perdón, sigma 1 de sigma 3. Entonces esto se utiliza, o esto se puede hacer con este criterio, ¿no? De que la mecánica del fallamiento oblicuo se basa en que la falla se desliza en la dirección del esfuerzo de corte máximo. ¿Y cómo calculamos esto? Con esta fórmula que está en la parte inferior y que nos muestra una relación entre el esfuerzo de corte y sigma 1, sigma 3. ¿Okay? Y también un factor que se llama acá R, que nos representa la diferencia entre sigma 1, sigma 2 y luego sigma 1 y sigma 3. ¿Okay? ¿Cómo esto? Voy a hacer un ejemplo acá. ¿Cómo esto lo podemos usar? Por ejemplo, acá tenemos diferentes fracturas o diferentes eventos que han ocurrido acá en la parte izquierda. De algunos de esos eventos podemos calcular sus mecanismos y ahí los podemos tener en los planos de falla donde han ocurrido estos eventos. Pero ¿cómo podemos utilizar esta información para inferir qué tan cercano es sigma 1 de sigma 2 o sigma 1 de sigma 3? Vamos a los ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá, podemos decir que sigma 1 en este caso está en esta dirección, ¿no? Norte-sur, por ejemplo. Pero veamos qué pasa en estos casos A y B. Por ejemplo, en el caso A y B, en el caso A tenemos para algunas esferas, esta esfera, por ejemplo, no sé si ven el láser, el sigma 1 está direccionada en esta forma, este-oeste, para este evento en particular. Para el mecanismo de este otro evento es norte-sur, o sea, cambia totalmente, ¿no? Es perpendicular respecto al otro. Esto nos quiere decir que tal vez haya un error en el cálculo del mecanismo. Hemos revisado los datos y no es necesariamente el caso. Es real lo que estamos viendo acá, pero ¿cómo se puede explicar? Y en el caso, ¿cómo se puede explicar? Ahora lo vamos a ver. Y en el caso B, tenemos que sigma 1 está en la misma dirección, pero ya obtenemos diferentes tipos de mecanismos también. Entonces, esto se explica de la siguiente forma. En el caso A, lo que está pasando es que sigma 1 es muy cercano a sigma 2. Entonces, si sigma 1 y sigma 2 están muy cercanos en valor, entonces los eventos van a tener tendencia a tener estos tipos de distribución de mecanismos. O sea, sigma 1 puede ser norte-oeste, este-oeste para algunos eventos,
o norte-sur para otros eventos, porque los valores en realidad sigma 1 y sigma 2 son bien cercanos. ¿Qué pasa con el caso B? En el caso B lo que está pasando en realidad es que sigma 2 y sigma 3 son bien cercanos. Por eso es que tenemos esta distribución. Sigma 1 sí está bien restringido, pero tenemos una distribución de mecanismos, entre mecanismos de falla reversa y de mecanismos de falla de rumbo. Entonces, tener esta distribución de mecanismos ya nos da una idea incluso de los valores de sigma 1, sigma 2 y sigma 1 y sigma 3 en forma relativa, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de otra mina que hemos calculado sus mecanismos, hemos hecho el análisis de la inversión de su mecanismo, ¿no? Y obtenemos también este tipo de mecanismo, principalmente de vía tórico, ¿no? O sea, probablemente ocurrió en un plano de falla. En este caso, lo que nosotros obtenemos acá es que este es el cuerpo de minerales y los eventos ocurren, algunos cercanos al cuerpo de minerales, pero algunos también alejados. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Esto qué nos da? ¿Qué información nos dice? Que probablemente el esfuerzo in situ, en este caso, está direccionado paralelo al cuerpo de minerales. En este caso, probablemente está direccionado norte-sur. Es la única forma que nosotros podemos obtener eventos también alejados del cuerpo de minerales. Si no, si el esfuerzo in situ o sigma 1 estaría direccionado este-oeste, la mayoría de estos eventos ocurrirían cercanos al cuerpo de minerales, ¿no? Entonces, es otra forma también de inferir ya más estadísticamente el direccionamiento de los esfuerzos in situ. Entonces, para este caso hemos hecho un modelamiento y la mejor coherencia que obtenemos con el modelamiento es haciendo que los esfuerzos in situ sean más o menos paralelos al cuerpo de minerales, ¿no? Bueno, entonces, esa era la primera parte, que era un poco de la comprensión o cómo podemos restringir estos parámetros de modelamiento geomecánico utilizando datos sísmicos, ¿no? La segunda parte es la comprensión de la mecánica de estallidos de roca. Esto es desde un punto de vista sismológico y basado en lo que nosotros hemos observado, basado en diferentes minas alrededor del mundo donde funciona un sistema de monitoreo. Trabajamos actualmente con 200 minas, más de 200 minas alrededor del mundo, ¿no? Entonces hay dos casos que son los casos extremos. En realidad en la mina se dan casos siempre intermedios entre estos dos casos extremos. Un caso es cuando hay deslizamiento a lo largo desde una estructura. Por ejemplo, acá tenemos una falla y hay un deslizamiento. El proceso de ruptura empezó en un punto, pero luego se propaga a través de la falla. Y entonces acá tenemos, por ejemplo, varias cross-secciones del desarrollo y observamos que, por ejemplo, el daño se realizó o se dio en este desarrollo, en esta parte, pero no en esta parte. Por más que el hipocentro haya estado más cerca a este punto que a los otros. Y esto es porque en realidad una fuente sísmica, y esto siempre quiero recalcar yo, que una fuente sísmica no es un punto en el espacio. Una fuente sísmica es un volumen de deformación repentino y inelástico. Eso nos quiere decir que si hay una gran diferencia entre un evento de magnitud, digamos, -1 y un evento de magnitud 2, porque el evento de magnitud 2, la zona de deformación inelástico o la fuente en sí del evento sísmico es mucho mayor en términos de volumen. En este caso, estamos hablando de la fuente sísmica en sí, el evento sísmico empezó donde se muestra el punto azul ahí, pero en realidad la fuente en sí fue toda la falla que tuvo un proceso de ruptura. Entonces, para nosotros poder entender por qué el daño ocurrió en estos puntos que están más alejados, supuestamente, del punto de iniciación, es porque en realidad estos puntos son más sensibles a la vibración que va a producir el proceso de ruptura en otras partes de esta falla, no necesariamente al comienzo. Nosotros comúnmente observamos que la mayor energía o la mayor vibración que se emite con un proceso más complejo como este, no necesariamente está al comienzo del proceso de ruptura, puede ser en otra parte. Y voy a mostrar ejemplos también. Entonces este es digamos un caso extremo. Ahora el otro caso extremo también es lo que hemos visto en una mina en Chile, que es ya que en sí el evento sísmico es la fuente, es el daño en sí que ocurre en el desarrollo, ¿no? Entonces, en este caso, es ya un caso extremo donde vimos que el evento o los daños se pueden propagar
en forma de cascada entre varios puntos del desarrollo, incluso entre pilares. Y voy a mostrar un ejemplo de esto, ¿no? Generalmente cuando observamos daño en la mina y si está relacionado a un evento sísmico, se puede ser un caso intermedio entre estos dos casos extremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, vemos acá tenemos la localización del evento y observamos daño en el desarrollo que está más alejado, ¿no? Y si analizamos simplemente con una ecuación de atenuación en términos de PPB o PGB, obtenemos que la vibración que ocurrió en este desarrollo fue menor que lo que ocurrió en el desarrollo que está acá abajo. Pero sin embargo el daño está acá arriba. Pero eso se entiende porque en realidad la fuente no fue una fuente puntual, como en este caso, sino fue una fuente más compleja. En este caso se muestra incluso las formas de onda de un evento de mayor complejidad. En este caso la fuente sísmica fue más grande, incluso una parte de la fuente sísmica o la deformación inelástica llegó incluso hasta este desarrollo y provocó el daño. Las ondas siempre hay que diferenciar, ¿no? La deformación inelástica, hablamos en términos de la fuente, pero la deformación elástica son las ondas que se propagan ya fuera de esa fuente. No estamos hablando de esto. La deformación elástica que también podría producir daño era cuando estábamos hablando del primer caso, ¿no? Solo en términos de vibración, pero en este caso la fuente en sí es la que produce el daño. ¿Okay? Entonces acá vemos este tipo de fuentes también, como en este caso. Es un evento, un ejemplo bien claro de cuando yo digo que uso para ilustrar cuando hablo yo de fuentes complejas. Por ejemplo, rápidamente, tal vez lo que ya han visto sismogramas pueden entender que la onda P es la primera que llega, la onda más rápida, y la onda S es la segunda fase que llega después, ¿no? Acá se puede distinguir más fácil porque hemos rotado algunos de los sismogramas triaxiales y pueden ver la onda P de color rojo y la onda S de azul y verde. Entonces, este evento en realidad fue un evento complejo. Si vemos el sismograma que está en la parte superior izquierda, vemos una onda P que empieza, y luego otra onda P, luego una onda S y la otra onda S. Esto es porque este geófono estaba cerca, a 90 metros donde ocurrió el evento. Entonces podemos ver esa complejidad. Pero ¿qué pasa si nos alejamos a casi 300 metros, como vemos en los sismogramas que están abajo? No vemos esa diferencia. Es como si hubiera ocurrido solo un evento. Entonces, esto nos indica de que hay siempre esta complejidad. Cuanto más nos acerquemos al evento, o cuanto más grande es el evento, vamos a observar este tipo de complejidad, que hay varios subeventos en un proceso de ruptura. En este caso, el segundo evento fue el que emitió más energía. Entonces, no necesariamente uno puede localizar incluso los dos, pero no necesariamente el inicio del proceso de ruptura es el que va a producir el daño, sino pueden ser los subsiguientes, ¿no? Este es otro ejemplo de una onda compleja, y esto es lo que se explicaba acá, ¿no? Este es el primer caso extremo, que hay un proceso de ruptura y puede ocurrir daño en un desarrollo que aparentemente está alejado. Y esto también no solamente se ve en las minas, sino también, por ejemplo, en Nueva Zelanda se vio con un caso de un evento que en realidad fue un evento complejo, que hubo fallamiento de varias partes de una falla, ¿no? Un proceso de ruptura de varias partes de esta falla. El proceso empezó acá, pero en esta parte los sismogramas nos dan un nivel de vibración relativamente intermedio, ¿no? Pero en estas partes, acá arriba, en el noreste, la vibración fue muy alta. ¿Y por qué? Porque en esta parte es donde el proceso de ruptura emitió más energía. Y eso es lo que se obtiene, ¿no? De hecho, en los gráficos de la derecha se observa que desde el segundo 0 a 40, el proceso de ruptura no emitió mucha energía, pero desde el segundo 70 al 95, el proceso de ruptura, ya cuando llegó a esta parte superior, fue mucho más grande y provocó estos tipos de ondas, ¿no? Mayor vibración. Entonces se ve también a escalas mayores este fenómeno. Este es un ejemplo de lo que he estado hablando. En este caso, si ustedes ven, no se ve muy bien acá, pero si ustedes ven, acá se ve un pulso de alta frecuencia y con amplitud bien grande. Entonces ocurrió un evento principal, pero dentro de este evento principal se dio un subevento con este pulso de alta frecuencia. Y ahora lo vamos a analizar. Entonces esto fue para una mina, hicimos también un análisis de incertidumbre para ver
que puede ser también un error de localización, ¿no? Que a veces observamos que el evento se localizó en una parte del hipocentro y el daño está en otra parte. Puede ser un error de incertidumbre en la localización, pero en este caso vimos que la incertidumbre tal vez nos indicaba que podía ser una parte de la explicación, pero otra parte de la explicación, este es el mecanismo que hemos calculado para este evento, otra parte de la explicación puede ser que hay una fuente que es distribuida, una fuente compleja, ¿no? Entonces hemos hecho la simulación para esta fuente compleja en este punto, haciendo que un punto de esta fuente compleja toque el lugar donde hubo daño. Y si hacemos esto, básicamente lo que hemos hecho es utilizar una fuente como un deslizamiento en un plano de falla, pero que una esquina de ese plano de falla llega a tocar el desarrollo. Entonces, cuando hacemos ya la simulación numérica para recrear, a ver si podemos con este modelo recrear los sismogramas que hemos observado, vemos que necesariamente necesitamos un evento que haya ocurrido en la misma zona del daño para recrear este pulso de alta frecuencia. Acá se ven los sismogramas observados en azul y los sintéticos en rojo. Necesitamos este evento acá, por más que el hipocentro ha sido en otra zona, para describir los sismogramas. Y justo este punto fue donde ocurrió el daño, ¿no? Entonces, a veces puede haber un evento grande, pero puede ser un subevento pequeño el que fue el responsable del daño, ¿no? Entonces, ahora veo acá el otro, ya para ejemplificar el otro caso extremo. Este es el caso de la mina El Teniente, que hubo un daño de un evento que en realidad fue una cascada de fallamientos en diferentes pilares. Acá están todos los pilares o todos los puntos donde hubo daño. Estos puntos rojos son donde hubo más daño, ¿no? Y acá están algunas fotos del daño que hubo. Y bueno, se observó, bueno, estas son las voladuras que ocurrieron y esta onda, que fue en realidad una onda bien compleja de varios subeventos, de todos los daños que han ocurrido en estos pilares. No es una onda simple. Los que han trabajado tal vez con sismogramas o han visto en sismogramas pueden detectar o ver que esto no es una onda no es simple de identificar. De hecho es muy difícil, distinguir dónde está la onda S. Y es porque en realidad, esto lo hemos modelado y en realidad es porque se necesita de una fuente no puntual, sino de una fuente distribuida con diferentes valores de deslizamiento para poder explicar este tipo de ondas. Entonces lo que hemos hecho es modelar cada parte modelar todo el daño en estos pilares como si fuera un evento con estos subeventos. Y hemos podido obtener un buen acuerdo entre los sismogramas modelados y los sismogramas sintéticos, los sismogramas observados y sintéticos, y nos da este historial de deslizamiento en la falla, ¿no? En términos de convergencia y en términos también de deslizamiento en la falla, que hay zonas, no necesariamente pero no falla, sino en los pilares, hay zonas donde se emitió menos energía y hay zonas donde se emitió más energía y también pudieron haber producido un daño más grande, ¿no? Entonces, para ya terminar, quería resaltar unos puntos. Primero es que el monitoreo microsísmico tiene el potencial de brindar oportunidades de análisis más avanzado para la validación de modelos geomecánicos, como les había mencionado, con la obtención de los mecanismos de fuente. Este análisis nos brinda información de las direcciones de esfuerzos y su variación espacial y también temporal, no de la magnitud de los esfuerzos en sí. Es importante comprender la complejidad de las fuentes, ya que no todas se pueden describir con modelos de fuente puntual. Solo los eventos bien pequeños se pueden describir con fuente puntual, pero hay eventos grandes que necesitan otro tipo de modelamiento o que se pueden explicar de acuerdo a otro tipo de procesos más complejos, ¿no? Las fuentes complejas pueden emitir mayor energía en zonas diferentes durante el proceso de ruptura. No necesariamente donde empezó el proceso de ruptura, donde está el primer hipocentro, va a ser el punto donde se emitió mayor energía, ¿no? Entonces esto nos puede ayudar a entender por qué el daño muchas veces ocurre en otras zonas de donde el sistema sísmico nos dice acá fue el hipocentro, ¿no? Entonces, para ejemplificar este punto, generalmente un evento de magnitud 2, estamos hablando así a rasgos grandes de un tamaño de fuente lineal de 200 metros.
Entonces, en un caso extremo de si el proceso de ruptura empezó en un punto y el daño en realidad se vio en el otro punto, uno puede tener una diferencia de hasta 200 metros, ¿no? Para un evento de magnitud -2 estamos hablando de 2 metros de tamaño longitudinal. Entonces, para términos prácticos, un evento de magnitud -2 lo podemos entender como una fuente puntual, pero para un evento de magnitud 2 ya necesitamos entenderlo como una fuente distribuida compleja. Bueno, quería recalcar, hay muchos temas acá que eran un poco complejos y no tuve la chance de explicar en mayor detalle, pero quería dar una idea general de toda esta utilidad de un monitoreo sísmico. Gracias.